¿Dónde habita el alma? El misterio del corazón azteca. Capítulo 1. El códice y el eco. Ciudad de México, una tarde gris y tibia. La lluvia amenazaba desde las nubes bajas sobre la ciudad, mientras el doctor Emiliano Castañeda recorría con paso decidido los pasillos de la Biblioteca Central de la UNAM. Sus dedos, curtidos por años de excavaciones y papel antiguo, rozaban con reverencia los lomos de los libros alineados, buscando entre códices digitalizados y manuscritos olvidados, alguna pista que pudiera darle sentido a los sueños que lo perseguían desde hacía semanas. Desde hacía meses, Emiliano no dormía bien. No por insomnio, sino por un susurro constante que lo despertaba en la madrugada, un latido, un eco dentro de su pecho que no le pertenecía. Como si otro corazón latiera dentro del suyo. Fue en la sección de textos restringidos donde lo encontró. El códice no tenía un título claro, pero en la primera página, con tinta deslavada y símbolos náhuatl grabados con extrema precisión, podía leerse: Tliyan Tlapayan. El lugar donde habita el Teyolía. El corazón del alma. Emiliano sintió un escalofrío. Con sumo cuidado, hojeó el documento. Era una copia tardía de un códice prehispánico, con anotaciones coloniales. Las imágenes mostraban un templo cubierto de flores ardientes, y en el centro, una figura femenina con el pecho abierto, el corazón palpitante elevado hacia el cielo, sin rastro de sangre. Una frase lo dejó inmóvil. En Sansochitlán duerme el corazón ardiente. Solo quien lo recuerde podrá despertar el alma. Emiliano tomó una foto con su celular, casi con culpa. Guardó su cuaderno y salió de la biblioteca con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Esa misma noche, marcó el número de Citlali Ramírez. Ella era una joven promesa de la antropología, apenas egresada, pero con una sensibilidad única para las lenguas originarias y los símbolos rituales. Habían trabajado juntos en una expedición a Veracruz años atrás. Emiliano confiaba en su intuición, aunque no entendía del todo su mundo de sueños, visiones y palabras antiguas. Citlali contestó con voz adormilada. «¿Profesor? ¿Está bien? Necesito que veas algo. Es urgente. Algo está despertando, Citlali. Y creo que tú también lo has sentido». Ella guardó silencio unos segundos. «Anoche soñé con fuego. Y con un corazón latiendo bajo la tierra». Al día siguiente, se encontraron en el Café de las Palomas, un rincón escondido en Coyoacán. Emiliano le mostró las imágenes del códice. Citlali, al ver la figura femenina con el corazón en la mano, palideció. «La conozco», dijo en voz baja. «La he visto desde niña. Me llama en sueños, me dice que vuelva». «¿Volver a dónde?» «No lo sé. Pero sé que es real. Ella me llama por mi nombre». Emiliano se inclinó hacia ella, con los ojos encendidos. «Sansochitlán. Puebla. Hay un templo ahí. Nadie lo ha registrado. Pero este códice lo menciona. Y tú tienes la llave, Citlali». Ella lo miró sin parpadear. El aire a su alrededor se volvió más denso, como si el tiempo se ralentizara. «No es la primera vez que vamos allá, profesor. Solo que esta vez, no debemos fallar». Esa noche, mientras empacaba en su departamento, Emiliano fue sorprendido por la visita de su hermano menor, Luis Castañeda. Abogado, pragmático, escéptico hasta la médula. «¿Otra expedición, Emiliano? ¿Otra vez a perseguir mitos?» Emiliano lo ignoró, revisando sus notas. «¿Te acuerdas de lo que pasó en Oaxaca? ¿De lo que perdiste?», insistió Luis. «No puedes seguir huyendo al pasado». «No estoy huyendo», dijo Emiliano sin levantar la vista. «Estoy buscando lo que dejamos atrás, lo que olvidamos». Luis lo miró con tristeza. «Buscas a Mariana, ¿verdad? Sigues pensando que la vas a encontrar en una ruina, en un códice, en un maldito altar. Pero ella ya no está, Emiliano». El arqueólogo se quedó en silencio. Cerró la maleta, se ajustó el sombrero de campo y respondió sin mirar atrás. «Tal vez no está donde crees, pero yo la escucho. Todas las noches». Horas más tarde, Citlali despertó empapada en sudor. Había soñado con una cueva llena de flores de cempasúchil. En el centro, un altar ardía con luz blanca, y sobre él, su propio cuerpo ofrecía el corazón a una figura que flotaba. La mujer la miraba con ternura, como una madre que reconoce a su hija perdida. Antes de despertar, la figura le susurró al oído: «Tú ya conoces el camino. Regresa». Y así, sin saberlo, los pasos de Emiliano, Citlali y Luis comenzaban a entrelazarse con los ecos del pasado. Ecos que no eran solo historia, eran alma viva, esperando ser recordada. Y en lo profundo de Sansochitlán, un latido antiguo comenzaba a resonar. Capítulo 2.
Sansochitlán y el guardián del silencio. Citlali y Emiliano llegan al pueblo de Sansochitlán, oculto entre montañas verdes y neblinas persistentes. Allí, cada piedra parece guardar un suspiro, y los silencios hablan más que las palabras. El viaje desde la Ciudad de México hasta Sansochitlán fue largo, pero no incómodo. Emiliano manejaba concentrado, casi sin hablar, como si las palabras pudieran romper el hilo frágil que conectaba su pensamiento con lo desconocido. Citlali, en el asiento del copiloto, llevaba un cuaderno abierto sobre las piernas. Hacía pequeños dibujos sin darse cuenta, espirales, flores, ojos. Casi todos se parecían a los símbolos del códice. El paisaje cambió poco a poco, del concreto urbano a los cerros densos de vegetación, del ruido del tráfico al canto de los grillos y al ulular lejano de los tecolotes. Cuando el coche cruzó el arco oxidado que decía bienvenidos a Sansochitlán, ambos guardaron silencio. El pueblo se presentaba ante ellos como un lugar fuera del tiempo, calles empedradas, casas de adobe, techos de teja rojiza y una plaza central con una fuente cubierta de musgo. No había turistas. No había música. Solo una brisa suave que movía las flores secas en los altares caseros. Aquí, no cambió nada, murmuró Citlali, como si estuviera recordando algo en lugar de observarlo por primera vez. Emiliano la miró de reojo. ¿Dijiste que no cambió nada? Citlali se estremeció. Cerró el cuaderno y lo guardó. Es una forma de decirlo, respondió evasiva. Solo se siente familiar. Buscaron hospedaje en una casa antigua al lado de la iglesia. Una mujer mayor, doña Rebeca, los recibió con una mirada dura, pero sin negarles el techo. Investigadores, ¿verdad? Dijo con tono seco. Ya han venido otros antes. Se fueron sin encontrar nada. Algunos, se fueron con más preguntas que respuestas. Nosotros no buscamos oro ni tesoros, señora, respondió Emiliano con voz amable. Solo buscamos entender la historia del pueblo. Doña Rebeca les entregó la llave sin una sonrisa. Aquí, la historia no se cuenta. Aquí, se guarda. Al anochecer, Citlali salió a caminar sola por la plaza. Los faroles lanzaban luces tenues que apenas alcanzaban a iluminar el empedrado. Los pocos niños que jugaban en la calle corrieron a esconderse al verla. Ella se detuvo frente a la fuente. En el centro, una escultura erosionada representaba lo que parecía ser un corazón humano rodeado de serpientes y flores. El corazón ardiente, susurró para sí. Detrás de ella, una voz grave la sorprendió. Ese corazón no es de piedra. Late en el silencio. Citlali se giró con sobresalto. Un anciano de piel cobriza, cabello blanco trenzado y mirada profunda la observaba de pie, con un bastón de madera tallada. Llevaba un sombrero de palma viejo y un collar con semillas secas. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Me llaman don Teófilo. Pero los nombres no importan cuando el alma reconoce lo que fue. Citlali lo miró con desconfianza, pero no con miedo. Algo en él le resultaba conocido. ¿Qué sabe del templo?, preguntó. Don Teófilo no respondió de inmediato. Caminó hacia la fuente y tocó la escultura con suavidad. El templo no está bajo tierra. Está dentro. En el corazón de quien recuerda. Recuerda que lo que el alma no olvida, aunque el cuerpo cambie. Mientras tanto, Emiliano revisaba notas en la habitación de la posada. No podía concentrarse. Había algo en el ambiente del pueblo que lo inquietaba. No era solo el silencio, era la sensación de estar siendo observado, desde adentro. Desde su propio pecho. Decidió salir a caminar. Al rodear la iglesia, vio una grieta en uno de los muros de piedra. Curioso, se acercó. Introdujo la linterna del celular. Al fondo de la grieta, entre raíces y tierra húmeda, algo brillaba, una pequeña piedra pulida con un símbolo náhuatl grabado. Era el mismo que aparecía en el códice. El corazón con fuego rodeado de flores. Se estremeció. No puede ser coincidencia, murmuró. Sacó su libreta, tomó nota, y sin pensarlo, arrancó la piedra de su lugar. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió como si algo hubiera sido arrancado de él, o puesto dentro. Horas más tarde, en la casa, Citlali regresó con la mente revuelta. Don Teófilo le había dicho palabras extrañas. Algunas en español, otras en náhuatl. Algunas las había entendido, otras las había sentido. Emiliano le mostró la piedra. Está viva, dijo, sin saber por qué lo decía. No puedo explicarlo, pero desde que la toqué, siento su pulso. Citlali la sostuvo entre las manos. De inmediato, una imagen cruzó por su mente, una cueva, un altar de obsidiana, y una mujer de ojos oscuros que le hablaba sin abrir la boca.
Tú ya conoces el camino, repitió en voz baja. Regresa. Emiliano la miró, confundido. ¿Qué dijiste? Nada, solo. Creo que estamos más cerca de lo que pensábamos. Esa noche, mientras el pueblo dormía, don Teófilo encendió un fuego sagrado frente a su casa. Cantó en náhuatl palabras que nadie más entendía, pero que los árboles parecían recordar. El corazón está despertando, dijo a la noche. Y con él, también las sombras. Capítulo 3. La sangre en el espejo. Citlali comienza a tener visiones cada vez más intensas. Emiliano descubre una entrada subterránea bajo la iglesia de San Xochitlán. Mientras el misterio se profundiza, algo antiguo despierta en las entrañas del pueblo. El amanecer en San Xochitlán llegó con una neblina espesa que cubría los tejados como un velo de luto. El sol apenas filtraba su luz entre las montañas, y el aire olía a tierra húmeda y copal antiguo. Citlali despertó agitada, el cuerpo empapado en sudor frío. Había tenido otro sueño, más vívido que nunca. Estaba de pie en una caverna iluminada por antorchas, rodeada de hombres con máscaras de jaguar y sacerdotisas con túnicas rojas. En el centro, un altar de obsidiana brillaba con un resplandor oscuro. Sobre él, su propio cuerpo. Abierto. Vivo. El corazón latiendo fuera del pecho, sostenido por una mujer de ojos de fuego. La multitud cantaba en náhuatl antiguo. Pero no era un canto de guerra, era un canto de despedida. Antes de despertar, la mujer acercó el corazón a su oído, como si escuchara en él los ecos del universo. Luego, le susurró con ternura. Volverás a recordar. Pero esta vez, no morirás sola. Citlali se sentó en la cama, temblando. Su respiración era entrecortada. Se llevó la mano al pecho, y por un instante, creyó que su corazón no estaba ahí. En la sala común de la posada, Emiliano tomaba café negro y revisaba sus apuntes. Tenía la piedra que había encontrado bajo la iglesia envuelta en un pañuelo. A cada tanto, la desdoblaba, como si esperara que la piedra cambiara, hablara, respirara. Cuando Citlali bajó, la vio distinta. Más pálida, pero con los ojos encendidos. Tuviste otro sueño, dijo él, como si lo supiera de antemano. No fue un sueño. Fue un recuerdo. ¿Tuyo? No lo sé. Pero lo sentí tan real como esto, respondió, colocando su mano sobre la mesa. Estoy empezando a pensar que no soy la única que recuerda. Este lugar, me está llamando. Emiliano asintió. Se levantó de golpe, como impulsado por una fuerza invisible. Tengo que mostrarte algo. Ayer por la noche, encontré un acceso bloqueado bajo la iglesia. No es natural. Está cubierto de símbolos, iguales a los del códice. Cruzaron el pueblo en silencio. La iglesia de San Xochitlán era sencilla, construida con piedra volcánica y decorada con flores de papel. Al fondo del altar, detrás de una cortina vieja, Emiliano había hallado una grieta en la pared. No lo había contado a nadie. Solo Citlali merecía verlo. Se arrodilló y deslizó una tabla suelta en el piso. Abajo, una escalera de piedra descendía a lo oscuro. Esto ha estado aquí por siglos, susurró. ¿Cómo nadie lo notó antes? Quizás no era el momento. Encendieron linternas y bajaron con cuidado. El aire era denso, casi líquido. Las paredes estaban cubiertas de raíces que parecían moverse. El suelo crujía bajo sus pies. A mitad del pasadizo, una losa de piedra tallada bloqueaba el camino. En el centro, un símbolo, un corazón ardiendo, rodeado de flores. Citlali se acercó. Colocó su mano sobre el símbolo. La piedra vibró, imperceptible, pero real. De pronto, su linterna parpadeó. Y en la penumbra, la losa se transformó en un espejo negro. Citlali vio su reflejo, pero no era ella. Era la sacerdotisa del sueño. Llevaba el rostro cubierto de pintura, y su corazón brillaba fuera del cuerpo. Emiliano la sostuvo cuando comenzó a temblar. Estoy aquí, le dijo. No está sola. La visión desapareció. El espejo volvió a ser piedra. Ella está aquí, dijo Citlali, apenas audible. Xochitl. La que guarda el teyolía. ¿El teyolía? Es el alma que habita en el corazón. Según los antiguos mexicas, era lo que conectaba al ser humano con lo divino. Cuando alguien moría, si su teyolía era fuerte, ascendía al sol. Si estaba incompleto, quedaba atrapado entre mundos. Emiliano recordó una inscripción en el códice. Quien robe el corazón, perderá el suyo. Quien lo escuche, lo recordará todo. Mientras tanto, en el centro del pueblo, Luis caminaba inquieto. No creía en visiones ni en almas atrapadas.
Pero algo en la actitud de Emiliano lo tenía preocupado. Había venido solo para convencerlo de regresar, de dejar esa obsesión. Sin embargo, al hablar con los lugareños, notó algo extraño. Una anciana le ofreció copal y le dijo en voz baja: «Su hermano ya fue elegido, joven. Usted, aún puede decidir. ¿Elegido para qué? ¿Para devolver el alma a donde pertenece, o para perderla para siempre?» Luis se alejó confundido. Todo esto era demasiado. Pero cuando pasó junto a la fuente central, juró ver algo reflejado en el agua, una figura femenina, flotando, con el pecho abierto y un corazón que latía al ritmo de los suyos. Esa noche, Citlali dormía profundamente en la posada. Pero su cuerpo temblaba como si estuviera caminando entre dos mundos. En su sueño, Xochitl la tomó de la mano y la llevó por un pasillo de obsidiana. Al final, una puerta de hueso se abría lentamente. Y dentro, el corazón ardía, enorme, latiendo con una fuerza primitiva. Xochitl le dijo: «Estás lista. Pero no basta con recordar. Tendrás que elegir». Citlali abrió los ojos con un grito ahogado. Emiliano corrió a su lado. «¿Qué viste?» «Vi el corazón, y me habló». «¿Qué te dijo?» Citlali lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «Que para liberar el Teyolía, alguien tendrá que entregarse por completo». Esa misma madrugada, el altar de la iglesia comenzó a sangrar. Nadie lo vio, excepto don Teófilo, que al amanecer murmuró frente al fuego: «Ya empezó. El corazón está despertando, y pedirá memoria». Capítulo 4. El templo del corazón ardiente. Emiliano, Citlali y Luis descubren el templo oculto bajo San Xochitlán. Lo que parecía leyenda se revela como una realidad viva, vibrante y profundamente espiritual. Adentro, el tiempo se dobla, y los recuerdos cobran cuerpo. La mañana siguiente despertó cargada de un silencio denso, casi ceremonial. El aire en San Xochitlán no era el mismo. Los pájaros no cantaban. El viento soplaba con un murmullo grave, como si el mismo pueblo se preparara para un ritual que nadie recordaba cómo iniciar, pero que todos, de algún modo, esperaban. Citlali, Emiliano y Luis se reunieron frente a la iglesia. Ninguno había dormido bien. Luis, aunque escéptico, comenzaba a perder su rigidez. Algo se estaba moviendo dentro de él. Era como si las palabras de la anciana el día anterior se hubieran sembrado en su pecho como una semilla incómoda. ¿Estás seguro de que quieres venir?, preguntó Emiliano. Luis asintió, cruzando los brazos. «No voy a dejar que vuelvas a perderte. Ya no más». Sin decir una palabra, don Teófilo apareció detrás de ellos. Vestía una túnica blanca tejida a mano y sostenía un bastón adornado con plumas de quetzal. «El corazón no se encuentra con los ojos», dijo suavemente. «Se encuentra con el alma. Y esta puerta solo se abre desde adentro». Los condujo a través de un camino oculto detrás del altar mayor, donde las piedras se aflojaban como si supieran que era hora de revelar el secreto. Bajo el suelo, un pasadizo descendía a las profundidades del cerro, cubierto de raíces que se entrelazaban como venas. El descenso fue silencioso. Cada paso que daban resonaba con un eco sordo, como si fueran escuchados por algo vivo. Las paredes estaban cubiertas de glifos que parecían moverse bajo la luz de las linternas. Flores, serpientes, corazones alados, todos vibraban con una energía que no podía explicarse. Citlali se detuvo. «Aquí, ya estuve antes». «¿Cuándo?», preguntó Luis. «No sé. Tal vez, nunca me fui». Llegaron a una cámara circular. En el centro, un altar de obsidiana negra pulida como espejo. Alrededor, nichos con estatuas que representaban figuras femeninas con el pecho abierto y el corazón en llamas. Cada una tenía un rostro distinto, pero uno de ellos, claramente, era el de Citlali. Emiliano se acercó al altar, y al tocarlo, una corriente de calor recorrió su brazo hasta el pecho. Cayó de rodillas. Vio imágenes, batallas antiguas, sacrificios, cantos, manos extendidas al sol. Y en el centro de todo, una figura que lo miraba con ojos llenos de dolor. Xochitl, la sacerdotisa del códice. La mujer del sueño. La guardiana del Teyolía. Yo te conozco», susurró Emiliano. «Sí», respondió una voz en su mente. «Y esta vez, no puedes huir». Citlali comenzó a recitar, sin saber de dónde venían las palabras. «Inmiyoyotl, inmichktik, tlsocamati, tonatiu». Este es mi corazón, este es mi rojo ardor. Gracias, sol. La cámara se iluminó. Las paredes vibraron. El altar comenzó a latir. Luis retrocedió, abrumado. «¿Qué está pasando?».
Don Teófilo colocó su bastón sobre el suelo y cerró los ojos. El templo ha despertado. Pero ahora, quiere saber si ustedes están listos para recordar. Del altar surgió una figura envuelta en luz. Era una mujer, pero su cuerpo parecía hecho de humo y estrellas. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua. Sus ojos, dos brasas antiguas, miraban directo al alma. Soy Xóchitl, dijo, sin mover los labios. Guardiana del Teyolía. Portadora de la memoria. Eco de lo que fue, y de lo que será. Todos retrocedieron, menos Citlali. Ella dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Yo te soñé. Yo, te llevé dentro de mí. Porque tú eres mi reflejo, respondió Xóchitl. Mi voz reencarnada. La memoria que busca completarse. Emiliano se acercó también, con el rostro marcado por una culpa antigua que no entendía del todo. Yo también te recuerdo, en sueños. Y en el fuego. Pero no sé por qué. Xóchitl lo miró con ternura y tristeza. Fuiste mi amado. Fuiste mi traidor. No por maldad, sino por miedo. Esta es tu oportunidad de sanar lo que fue, y proteger lo que vendrá. Luis, perplejo, buscó respuestas en los ojos de su hermano. Por primera vez, vio en Emiliano algo que nunca antes había percibido, vulnerabilidad. Esto es real, murmuró Luis. Todo esto es real. Don Teófilo se acercó a los tres. Ahora saben. El templo no es un lugar, es un corazón. Y el corazón, cuando guarda dolor sin sanar, se convierte en prisión. Xóchitl se desvaneció como humo, pero su presencia quedó flotando en el aire. En el altar apareció una nueva inscripción, escrita en náhuatl. Quien ama sin miedo, libera. Quien recuerda con verdad, florece. Citlali se arrodilló ante el altar. Su rostro brillaba con una paz que no había sentido nunca. Yo, quiero recordar todo. Emiliano tomó su mano. Y yo, quiero acompañarte. Luis, sin decir una palabra, se colocó detrás de ellos. No entendía del todo. Pero algo dentro de él le decía que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Las paredes del templo comenzaron a resonar con un latido profundo y antiguo, como el de un corazón que despierta tras siglos de silencio. A lo lejos, en la superficie, los perros del pueblo aullaron, y las flores de cempasúchil comenzaron a florecer fuera de temporada. El Teyolía había abierto los ojos. Capítulo 5. Los susurros del Teyolía. En el interior del templo, Xóchitl revela su historia. Las piezas del pasado comienzan a encajar y cada personaje enfrenta su propia verdad. El templo guarda memoria, pero también heridas que aún supuran. El corazón del templo seguía latiendo. No con sangre, sino con memoria. Una vibración suave y constante se sentía en los muros, como si el espacio respirara con ellos. Citlali permanecía arrodillada frente al altar, los ojos cerrados, las palmas abiertas hacia el cielo. Su respiración era profunda, rítmica, como si se preparara para escuchar una voz que no se escuchaba con los oídos. Emiliano la observaba, en silencio. Tenía los brazos cruzados, pero no por defensa, sino por respeto. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de todo lo que había leído, excavado o teorizado en su vida. Esto era real. Y vivo. Luis, por su parte, caminaba alrededor del altar, como si intentara encontrar alguna explicación lógica a lo que acababan de presenciar. Pero cada rincón del templo parecía susurrarle que ya no era tiempo de lógica. Era tiempo de sentir. Fue entonces cuando la figura de Xóchitl volvió a aparecer, no como espectro, sino como presencia sólida, tangible, aunque envuelta en luz. No son visiones, dijo con voz firme. Soy recuerdo vivo. Y estoy aquí porque ustedes, también lo son. Citlali levantó la mirada, con un nudo en la garganta. Dime quién eres. Dime quién soy. Xóchitl se acercó a ella y extendió la mano, colocándola sobre su cabeza. Fui una sacerdotisa del templo solar. Guardiana del Teyolía. Elegida por los dioses para sostener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Hizo una pausa, y su mirada se tornó nostálgica. Cuando mi pueblo estuvo al borde de la destrucción, ofrecí lo único que tenía, mi corazón. Pero no por poder, sino por amor. Luis frunció el ceño. ¿Amor? Sí, respondió Xóchitl, sin mirarlo. Amor por un hombre que prometió cuidar mi legado. Un hombre que me amó, y me traicionó. Emiliano sintió como una punzada le cruzaba el pecho. ¿Fui yo?, preguntó, con voz temblorosa. Xóchitl lo miró con compasión. En otro tiempo, en otro cuerpo, sí. Me usaste para obtener acceso a los secretos del templo. Pero no con maldad. Fue el miedo,
El miedo a perderme lo que te hizo traicionarme. Y esa herida no cerró nunca. Citlali tomó la mano de Emiliano. No para juzgarlo, sino para sostenerlo. Ambos sentían el peso de una historia que no era solo suya, pero que ahora les pertenecía. Luis, que había permanecido al margen, dio un paso adelante. ¿Y yo? ¿Qué papel tengo en esto? Xóchitl lo observó con intensidad. Fuiste el testigo. El hermano que guardó silencio. El que vio el dolor y no lo detuvo. Y ahora, eres el equilibrio. La balanza entre dos almas que buscan redención. Luis bajó la mirada, por primera vez sintiendo que todo lo que había negado tenía raíces más profundas que su razón. El templo comenzó a oscurecerse lentamente. No por amenaza, sino como si entrara en un estado de meditación. Las paredes vibraban con un cántico lejano, antiguo, apenas audible. Xóchitl se acercó al altar y colocó sus manos sobre la obsidiana. Este lugar fue construido para custodiar el Teyolía más poderoso que se haya conocido. No pertenece a un solo cuerpo, ni a una sola vida. Es la memoria colectiva de todos los que han amado y perdido. De todos los que han ofrecido sin esperar. De todos los que han vivido con el corazón en la mano. Citlali comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas no eran de miedo, sino de reconocimiento. Era como si cada palabra abriera un rincón de su alma que había estado cerrado durante siglos. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Emiliano. Xóchitl lo miró con solemnidad. Ahora deben decidir si el Teyolía será liberado, o si continuará aquí, atrapado entre los suspiros del tiempo. ¿Qué implica liberarlo? Un sacrificio. Pero no de sangre. Ya no. El templo está cansado de dolor. Lo que necesita ahora es entrega. Amor. Memoria viva. Luis frunció el ceño. ¿Cómo se entrega el alma sin morir? Xóchitl sonrió, por primera vez. Amando sin condiciones. Recordando sin miedo. Perdonando sin reservas. En ese momento, la piedra que Emiliano había traído consigo comenzó a brillar. Vibraba como si respondiera a las palabras de Xóchitl. Él la sostuvo entre sus manos, y de pronto, comprendió. Este es un fragmento del Teyolía, dijo. Lo arrancaron, y por eso quedó incompleto. Xóchitl asintió. Tú lo tienes porque siempre quisiste repararlo. Aunque no sabías cómo. Citlali lo tomó entre sus manos. La piedra vibró más fuerte, y una imagen se proyectó en el aire, un campo de flores, una ceremonia sagrada, dos figuras abrazadas bajo la luz del sol. Eran ellos, en otra vida. Luis dio un paso atrás, abrumado por la fuerza del momento. Esto es demasiado. Don Teófilo, que había estado en silencio a un lado, por fin habló. No es demasiado, joven. Es justo lo que el alma necesita para dejar de repetir su dolor. El canto se hizo más fuerte. El templo entero parecía latir al ritmo de los corazones presentes. Xóchitl comenzó a desvanecerse lentamente, pero su voz quedó flotando en el aire. Aún falta una elección. Una prueba. Pero ahora, ya no están ciegos. Se desvaneció por completo, dejando atrás un leve perfume a copal y cempasúchil. El templo volvió al silencio. Pero esta vez, no era opresivo. Era un silencio pleno, como el que llega después de un reencuentro largamente esperado. Citlali se volvió hacia Emiliano y Luis. No podemos volver atrás. Y, aunque quisiéramos, ya no somos los mismos. Luis miró a su hermano. Entonces vamos hacia adelante. Juntos. Emiliano respiró hondo. Por primera vez, sintió que su pecho no dolía. Su corazón vibraba con esperanza. Lejos, en la superficie, el cielo se cubría de nubes rojas. Y entre los árboles de la montaña, una figura caminaba en silencio, dejando tras de sí huellas que ardían por unos segundos antes de desaparecer. El Teyolía no solo había despertado. Ahora, caminaba. Capítulo 6. El sacrificio que no fue. Emiliano busca redimirse ofreciendo su vida, pero Xóchitl revela que el verdadero sacrificio no es físico, sino espiritual. Luis empieza a entender su papel en el equilibrio del templo. Las fuerzas antiguas se intensifican. La línea entre el alma y la memoria se rompe. La noche en San Xochitlán cayó sin aviso. El cielo se tornó de un rojo profundo, casi púrpura, como si el horizonte ardiera por dentro. No había estrellas. No había luna. Solo un silencio tenso que apretaba el pecho, como el instante previo a una tormenta ancestral. En lo profundo del templo, Emiliano, Citlali, Luis y don Teófilo se encontraban nuevamente reunidos frente al altar de obsidiana. Esta vez, no había visiones. Había una certeza grave en el ambiente. Hoy elegimos, dijo don Teófilo,
su voz temblando como las flamas de las velas que colocó alrededor. Hoy se define si este corazón volverá a latir libre, o si seguirá preso en su propio eco. Citlali caminó hacia el centro del altar. Su rostro tenía la calma de alguien que ha llorado todo y ahora solo quiere entender. Llevaba en la mano la piedra que Emiliano había encontrado, esa que ya no parecía una simple roca, sino una extensión viva de ella misma. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó. Emiliano la interrumpió antes de que don Teófilo pudiera responder. No tú. Yo. Esta es mi culpa. Mi carga. Se arrodilló frente al altar, sacó un cuchillo de jade que llevaba en la mochila, una réplica ceremonial que había usado en conferencias, y lo colocó sobre su pecho, justo sobre el corazón. Si lo que se necesita es un sacrificio, lo haré yo. Ya viví lo suficiente con este peso. Luis se lanzó hacia él. ¿Estás loco? Esto no va a arreglar nada. Tú no entiendes, Luis. No es solo esta vida. Es todo lo que arrastramos. Yo abrí esta herida en otra existencia, y la he seguido alimentando con mi culpa. Citlali se acercó, con lágrimas en los ojos. Emiliano, no. No es así. Pero Xóchitl apareció una vez más, flotando sobre el altar, y su voz fue como un trueno suave. No más sangre. El templo ya no acepta ofrendas vacías. Emiliano bajó la mano. El cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. Xóchitl descendió hasta quedar frente a él. La verdadera entrega no se hace con cuchillos, se hace con amor. Y tú, aún no has aprendido a perdonarte. Silencio. Xóchitl se volvió hacia Citlali. Tú llevas dentro la memoria completa. Tú eres mi eco, mi espejo. Pero también eres más que eso. Eres la posibilidad de un nuevo ciclo. Citlali asintió, respirando profundo. Estoy lista. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Luis, que había permanecido callado, comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin explicación aparente. Yo también recuerdo. Todos lo miraron. Vi a mi madre morir. La vi dar a luz, en un lugar parecido a este. Y vi a mi padre huir, con miedo. Pero su rostro era el de Emiliano. No tú ahora. Tú, en otro tiempo. Emiliano bajó la mirada. Te he fallado tantas veces, Luis, incluso sin saberlo. No. Tú no. Pero lo que hemos sido, se ha repetido. El abandono. El silencio. El miedo. Y yo fui el que eligió no ver nada. El que se tapó los oídos cuando tú gritabas por ayuda. Don Teófilo asintió con gravedad. Por fin, la balanza se reconoce a sí misma. Xóchitl abrió los brazos. Ahora entienden. No basta con recordar. Es necesario decidir diferente. Amar diferente. Terminar el ciclo, no repetirlo. Las paredes del templo comenzaron a vibrar con una energía distinta. No era amenaza. Era expectación. Citlali extendió la piedra al centro del altar. Esta vez, no temblaba. No ardía. Simplemente, pulsaba. Xóchitl se acercó y colocó sus manos sobre las de ella. Este es el Teyolía fragmentado. El corazón de todos los que han amado con miedo. Ha sido testigo de guerras, traiciones, promesas rotas. Pero también, de esperanza. Luis se adelantó. ¿Qué pasa si lo liberamos? El alma dejará de ser prisionera. Y el corazón del mundo podrá sanar. Pero, también puede abrir viejas heridas si no están listos para sentirlo todo. Emiliano miró a Citlali. Luego a su hermano. ¿Estamos listos? Citlali respondió con firmeza. Nunca lo vamos a estar del todo. Pero sí estamos juntos. Luis respiró hondo. Entonces hagámoslo. Los tres colocaron sus manos sobre la piedra. Don Teófilo empezó a cantar en náhuatl. Era una melodía suave, pero profunda, como un rezo que cruzaba las venas del tiempo. La piedra comenzó a deshacerse en luz. Primero lentamente, luego más rápido. La luz subió por sus brazos, sus pechos, sus gargantas. No dolía. Era como si por fin pudieran respirar. Y en ese momento, cada uno vio una visión. Citlali se vio abrazando a Xóchitl. Sintió su alma completa por primera vez. Emiliano se vio niño, corriendo por un campo de flores, libre de culpa. Luis se vio abrazando a su madre, y también a Emiliano, sin rencores. Cuando la luz desapareció, el templo estaba en silencio. Ya no latía. Porque ya no estaba preso. Pero entonces, el suelo tembló. No como antes. Esta vez, era diferente. Una grieta se abrió en el altar, y de su interior emergió una sombra. No era Xóchitl.
Era lo que había quedado cuando el amor fue traicionado, la parte del Teyolía que no fue perdonada. Una figura oscura, con el corazón ardiente en la mano. El templo había liberado el alma. Pero también, el dolor. Capítulo 7, donde habita el alma. Tras liberar el Teyolía, Emiliano, Citlali y Luis se enfrentan a la sombra que quedó, la parte del alma que fue olvidada, traicionada y no perdonada. El templo se convierte en un campo de batalla interior donde se decide si el alma será finalmente libre, o se perderá en el dolor. La figura emergió del altar como humo denso, con forma humana pero sin rostro, con un corazón ardiente sostenido entre las manos. No caminaba, flotaba. Su presencia helaba el aire. El canto de don Teófilo se detuvo. El eco del templo pareció encogerse. ¿Qué es eso?, preguntó Luis, retrocediendo. Es lo que quedó fuera, respondió Citlali en voz baja. Lo que no se perdonó. La sombra giró lentamente hacia Emiliano. Aunque no tenía ojos, su mirada se sentía clavada en su alma. La figura levantó el corazón, que latía con un ritmo doloroso, como si sangrara con cada pulsación. Tú, susurró la sombra, con voz quebrada, hecha de 1000 voces. Me diste la espalda. Emiliano dio un paso al frente, tragando saliva. Sentía como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si cada palabra costara una vida. Yo no sabía. No recordaba. No quisiste recordar. Gritó la sombra. El templo retumbó como si respondiera al dolor. Me dejaste aquí. Me enterraste con tu miedo. Citlali colocó una mano sobre el brazo de Emiliano. No es él el que te enterró. Fuiste tú mismo. Fuiste tú, cuando no supiste perdonarte. La sombra volvió su atención a ella. Y tú, me olvidaste. Me dejaste atrás por tu nueva vida. No te olvidé, dijo Citlali, con lágrimas en los ojos. Te llevé siempre dentro. Pero tuve que seguir, o me habría perdido contigo. La sombra tembló. El corazón que sostenía comenzó a arder más fuerte. No me dejen solo otra vez. No me abandonen. Don Teófilo alzó la voz, firme. No es abandono lo que necesita, es verdad. Muéstrenle que ya no está solo. Luis dio un paso al frente. Nunca antes había sentido tanto miedo, ni tanta claridad. Yo también te escuché, dijo. Desde niño. En cada silencio entre mi hermano y yo. En cada noche que me dolía el pecho sin saber por qué. Tú no eres solo él. Eres lo que callamos todos. La sombra comenzó a deshacerse lentamente, como si sus bordes se disolvieran en la humedad del templo. Entonces, ¿ya no tengo que arder solo? Citlali caminó hasta estar frente a la figura. Sin miedo, extendió los brazos. Ven con nosotros. El fuego no es castigo. Puede ser hogar, si lo compartimos. La sombra dudó un instante. El corazón tembló en sus manos. Y entonces, se inclinó. Dejó el corazón flotando en el aire, entre los tres. Era rojo intenso, vibrante, palpitante. Pero ya no dolía. Era luz. Era raíz. Era vida. El templo comenzó a cambiar. Las paredes de obsidiana se iluminaron con símbolos que antes eran invisibles. Flores brotaron entre las grietas del suelo. Un canto suave surgió desde lo más profundo, como si el corazón del mundo cantara de nuevo. Don Teófilo lloraba en silencio. Con voz ronca, dijo: El Teyolía ha sido liberado. Emiliano se arrodilló, las manos sobre el pecho. Lo siento, por todo. La sombra, que ahora era apenas un contorno dorado, se acercó a él, lo abrazó, y desapareció dentro del corazón flotante. Citlali lo tocó con la punta de los dedos. Sintió un calor suave, como la primera luz del amanecer. Entonces, miró a Emiliano, a Luis, a Teófilo. ¿Lo sienten? Luis asintió, con los ojos vidriosos. Sí. Como si algo, que siempre estuvo roto, ahora estuviera entero. Pero aún quedaba una decisión. Xóchitl apareció por última vez, rodeada de una luz cálida. Ahora que el Teyolía ha sido liberado, necesita un guardián. Alguien que lo lleve en su interior. No para protegerlo, sino para que siga latiendo en el mundo. Todos guardaron silencio. Xóchitl miró a Citlali. Tú eres quien puede llevarlo. No porque fuiste yo, sino porque decidiste ser tú misma. Citlali respiró hondo. El corazón flotante se acercó a ella. ¿Qué implica llevarlo? Sentir con el alma abierta. Amar con la raíz expuesta. Recordar con verdad. Pero también, vivir con plenitud. Citlali sonrió. Por primera vez en toda su vida, no tenía miedo de sentirlo todo. Entonces sí. Sí,
lo llevaré. El corazón entró en su pecho sin herida, sin dolor. Su cuerpo se llenó de luz. Por un instante, fue cielo, tierra, fuego y agua. Fue flor, fue volcán, fue madre y fue hija. Fue Xóchitl, y fue Citlali. Y fue libre. Luis abrazó a Emiliano. Ahora entiendo por qué siempre te dolía el pecho, nunca fue un problema del corazón. Fue el alma, queriendo salir. Emiliano sonrió entre lágrimas. Gracias, por no dejarme arder solo. En la superficie, la noche comenzó a aclararse. Las estrellas volvieron. Las flores de cempasúchil abrieron sus pétalos. Los perros dejaron de aullar. Y en el centro del pueblo, la fuente volvió a brotar agua, por primera vez en décadas. El Teyolía, ahora habitaba en el mundo. Y por fin, ya no dolía. Capítulo 8. El corazón que recuerda. Ha pasado un año desde que el Teyolía fue liberado. El pueblo de San Xochitlán ha cambiado. Sus habitantes también. El corazón, ahora libre, sigue latiendo en quien decidió llevarlo, y deja una herencia invisible pero profunda en todos los que lo sintieron. Un año después, San Xochitlán amaneció cubierto de neblina dorada. Era el primer día de noviembre, el inicio del Día de Muertos, y el pueblo entero se preparaba para la celebración como nunca antes. En cada puerta, altares llenos de flores de cempasúchil, velas encendidas, fotos antiguas y copal perfumado. Los niños corrían con calaveritas de azúcar y los ancianos tejían recuerdos con hilos de humo y canciones. Pero ese año, había algo más en el aire. Algo que no se veía, pero que todos sentían. Una especie de alegría suave, profunda. Como si una herida muy antigua hubiera sanado por fin. En la plaza central, donde antes se alzaba una fuente rota, ahora brillaba una escultura nueva, un corazón tallado en piedra volcánica, rodeado por flores eternas y una inscripción en náhuatl y español. Donde habita el alma, florece el recuerdo. Cada día, alguien dejaba ahí una ofrenda. No solo para los muertos, sino para quienes seguían vivos, pero habían aprendido a recordar sin dolor. Luis Castañeda se había mudado al pueblo. Compró una casita cerca del río y se dedicaba a escribir. No leyes ni demandas. Escribía memorias, cartas, historias que no sabía que tenía guardadas. Había publicado un pequeño libro titulado El Templo del Corazón, Memorias de un testigo escéptico, que se volvió lectura obligada en varias universidades. El alma, decían las charlas que daba en los pueblos cercanos, no es una cosa. Es una historia que late. Y cada quien decide si la escucha o la entierra. Emiliano Castañeda había regresado a la UNAM, pero ya no dictaba conferencias como antes. Ahora hablaba con pausa, con ternura, con cicatrices a la vista. A veces lo encontraban solo, sentado en el jardín botánico, dibujando símbolos prehispánicos en un cuaderno viejo. Otras veces, lo veían caminando bajo la lluvia, sonriendo con los ojos cerrados. Decía que era su forma de saludar a los recuerdos. Ya no busco respuestas, le dijo una vez a una estudiante. Ahora busco resonancias. Su salud había mejorado. Su pecho ya no dolía. O tal vez sí, pero era un dolor distinto. Uno que venía con luz. Y Citlali Ramírez. Citlali no se había ido del todo. Tras convertirse en portadora del Teyolía, había desaparecido del mundo cotidiano. Algunos decían que había viajado al sur, a hablar con los pueblos mayas. Otros decían que se había internado en la selva, a buscar otros corazones olvidados. Pero los niños del pueblo aseguraban verla a veces, caminando entre los árboles al amanecer, vestida de blanco, con los pies descalzos y el cabello trenzado con flores. Don Teófilo, antes de morir en primavera, dejó un mensaje escrito en náhuatl en la puerta de su casa. Ella no se fue. Ella se sembró. Y así lo entendieron todos. Citlali era semilla de fuego. Memoria viva. Raíz de alma. Una tarde de noviembre, mientras el sol caía sobre San Xochitlán, una niña de unos 7 años llegó a la plaza central. Llevaba en la mano un dibujo de un corazón con alas. Su madre le había dicho que lo dejara en la escultura, como una forma de agradecer. La niña colocó el papel con cuidado. Luego, cerró los ojos, y susurró. Gracias por cuidarnos. Gracias por recordarnos cómo se quiere con todo el alma. El viento sopló con fuerza. Las flores de cempasúchil se agitaron. Y por un instante, solo un instante, el corazón de piedra pareció latir. Epílogo. En lo más profundo del templo, donde todo comenzó, el altar ya no está cubierto de oscuridad. Las paredes brillan con luz suave. Y en el centro, un nuevo símbolo ha aparecido, 3 corazones entrelazados, flotando sobre un campo de flores. Cada vez que alguien en el mundo ama sin miedo, recuerda con ternura o abraza con el alma abierta.
Ese corazón vuelve a latir. Porque el Teyolía ya no está preso. Ahora habita entre nosotros. Fin de la historia.